¿Qué tal? ¿Cómo les va, hermanos, amigos, compañeros de trabajo? Dios los bendiga a todos. Bueno, hay algunos los que entramos a la mañana, terminamos nuestra ardua tarea y bueno, están los muchachos de la tarde, este, bueno, que siguen con el trabajo. Así que bueno, seguramente que van a poder escuchar esta prédica que Dios puso en mi corazón también para compartirles. Así que bueno, Dios los bendiga muchísimo, Dios los bendiga mucho a ustedes, Dios los bendiga mucho a sus familias. Abrazamos al hermano Osvaldo, que partió a la presencia del Señor, su hermano. Así que te abrazamos en nuestro corazón, Osvaldo, y Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Bueno, hermanos, querías compartirles esta palabra, ¿sí? En Marcos, capítulo 5, ¿sí? Desde el versículo 1 hasta el 20. Vamos a leer. Es un pasaje muy que nos lleva mucho al mundo espiritual para poder entenderlo, ¿sí? Si bien todo lo relacionado al Señor Jesucristo tiene que ver con lo espiritual y con la vida espiritual de cada uno de nosotros, acá nos vamos a encontrar con ciertas oposiciones, ¿no? De parte del diablo, y cómo Dios, como Jesús, va resolviendo ciertas situaciones en la vida de esta persona que vamos a ver acá. Bueno, dice así la palabra de Dios. Capítulo 5 habla de una persona que está endemoniada, ¿sí? Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Sí? Está hablando de Jesús con sus discípulos, ¿sí? Cruzaron con la barca a esta región. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y él le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, qué situación, ¿no? Claro, Jesús, que iba predicando de una región a la otra, de un pueblo a otro, ¿no? En un momento llegan con la barca, él y sus discípulos, a esta región que se llama la región de los Gadarenos, que era una región que más que nada se destacaba, ¿sí?, por la cría de animales, ¿no? En este caso, ¿no?, podemos ver en parte del relato, ¿no?, que claro, criaban cerdos y con eso lo vendían y bueno, vivían de eso. Tengamos en cuenta, ¿no?, que esta región es una región muy particular, ¿sí? Estamos hablando de una región en Israel en donde en verdad, por la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el comer cerdo estaba prohibido. Sí, sin embargo, estos judíos rebeldes, ¿no?, se pusieron igualmente a criar cerdos y los vendían y vivían de eso. Estaba tomado como un animal inmundo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy hay judíos que no comen cerdo, ¿sí? Claro, bueno, Jesús llega a esa región y resulta que acontecía algo que era una situación muy particular. ¿Sí? Había un hombre, ¿sí?, endemoniado, que vivía en los sepulcros, o sea, un hombre que vivía en el cementerio, ¿sí?, y que decía que todos los días daba voces, o sea, vivía gritando, vivía golpeándose él mismo. Claro, la gente lo quería detener, le ponía grillos, dice, o sea, le ponía esposas, lo quería atar de alguna manera y decía que esas esposas las rompía, todo aquello que usaban para detenerlo a este hombre, lo destruía. No había manera de poder mantenerlo quieto o atado. Tenía una fuerza sobrenatural. Era un hombre que estaba enajenado. O sea, enajenado es una persona que está totalmente fuera de sí, no se reconoce ni a él ni a los otros, ¿sí?, porque está totalmente tomado por un ente. En este caso estamos hablando de demonios. ¿Qué son los demonios? ¿Sí? Son ángeles caídos. Ángeles que se quisieron revelar a Dios y Dios los expulsó de su reino y tomaron de ser ángel, tomaron una posición de demonios, ¿sí? Claro, bueno, este hombre se encontraba ahí viviendo en el cementerio. Hay estudios bíblicos que hablan, claro, de qué se alimentaba. La verdad que se alimentaba de carne de muertos y, como dice la palabra, se la pasaba flagelándose, lastimándose él mismo, dañando a otros, gritando, corriendo. Era un animal desbocado. Claro, un suceso increíble, ¿no? Porque fíjense que cuando Jesús llega a esa región, ni bien toca con sus pies esa tierra, dice que este hombre corrió hacia él. No es que Jesús se acerca a él, sino que él, al ver a Jesús, se acercó a él y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Claro, los demonios reconocían el señorío de Jesús, porque lo conocían cuando estaban con él en su reino. Sabían que era el Hijo de Dios, lo reconocen como el Hijo del Dios Altísimo, y le rogaban por favor que no lo saquen de esa tierra.
Claro, Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Es una particularidad que tenían en esa época los judíos de presentarse de esa manera, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Darío, hijo de tal y tal, ¿no? Era una manera de presentarse en ese tiempo y de preguntarle al otro lo mismo, cómo se llamaba, y el otro obviamente le contestaba de esa manera. Entonces, claro, Jesús le dice, ¿cómo es tu nombre? Y le dice Legión, porque somos muchos. O sea, una legión de soldados romanos se calcula que era entre 1500 y 2000 soldados. O sea, imagínense la cantidad de demonios que este hombre tenía encima. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona llegue a eso? Se pusieron a pensar eso. ¿Cómo puede ser que una persona, qué es lo que hace una persona en su vida para poder llegar a tener semejante magnitud, abrirle las puertas de su vida a Satanás y que Satanás tome posesión de esa persona y la llene de demonios? Se calcula que tenía este hombre entre 1500 y 2000 demonios. Fíjense que, claro, ¿por qué los demonios le ruegan que Jesús no lo saque de esa región? Porque ellos habían tomado lugar, habían tomado posesión de ese lugar hace años. Vas a saber la cantidad de años que hacía que esa región esté tomada por Satanás. No solamente la región, sino la vida de este hombre también. Acuérdense que, le vuelvo a repetir, los cerdos eran tomados como un animal inmundo, no se criaban ni se comían, y sin embargo ahí hacían lo que querían. O sea, era una tierra maldita. ¿Sí? Cuando Jesús pone sus pies en esa tierra maldita, enseguida emana bendición él. Enseguida crea bendición en ese lugar, que no es necesario ni siquiera que él llegue a la persona, sino que el demoniado llegó a él, se arrodilló. Se arrodilló y vio la autoridad en que Jesús tenía, vio su señorío, lo reconoce como el Hijo de Dios. Entonces, los demonios le pedían por favor que no lo saquen de esa región. Claro, si era una región tomada, vaya a saber cuánto tiempo. Vaya a saber cuánto tiempo este hombre se venía golpeando, vaya a saber este hombre cómo se venía lastimando. Aullaba como un animal, gritaba como un animal, era una bestia. No lo podían detener, tenía una fuerza infrahumana, destruía grillos, grilletes. Claro, en un momento de relato habla de que había cerdos paseando por ahí. Y los demonios le piden a Jesús, le dice, bueno, déjanos ir a los cerdos. Y Jesús los autoriza. Los autoriza. Ustedes fíjense, ¿no? Que este paralelismo, ¿no? El cerdo, que era considerado animal inmundo, los demonios le piden a Jesús que si podían entrar en ellos. O sea, reconociéndose ellos mismos su inmundicia delante del Señor, ¿no? Queriendo ir a tomar posesión de un animal inmundo. Dice que, bueno, cuando toman posesión de los cerdos empiezan a correr a un empeñadero y caen y se ahogan. Claro, imagínense aquellos que estaban viendo toda esta situación, que eran los dueños de estos cerdos. ¿Qué ven? Ven a este hombre endemoniado de rodillas delante de Jesús. De repente los cerdos empiezan a enloquecer, empiezan a correr, se caen, se ahogan, ¿no? Todo eso es una pérdida también para ellos económica, ya que comercializaban con ellos. Y claro, lo ven a Jesús ahí parado y sin entender la situación que se estaba dando. Entonces, bueno, se asustan estos hombres, van, cuentan a otros lo que había pasado. Vienen y le piden a Jesús que se vaya de ese lugar. Claro, Jesús, la presencia de él estaba incomodando a muchos. Tu presencia, hermano, y tu luz incomoda a muchos. La presencia que existe en vos, la presencia del Espíritu Santo, va a incomodar a muchos. Otra de las situaciones que se habían dado, y la más hermosa, dice que este hombre que estaba enajenado, que estaba endemoniado, este hombre que se lastimaba, que asustaba a otros, que vivía como una bestia, como un animal, dice que
se encontraba en su juicio cabal. Había tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, y esa experiencia que él tuvo con el Señor Jesucristo le cambió la vida para siempre. Ya no era más esa bestia que corría por los campos gritando, con alaridos. Dice la palabra que lo encontró en su juicio cabal, lo encontró bien vestido, lo encontró tranquilo, su semblante había cambiado. Y eso es lo que hace Jesús en tu vida y en mi vida. Eso es lo que hizo Jesús en tu vida y en mi vida cuando tuvimos una experiencia con Él, cuando tuvimos un verdadero encuentro con Él, cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón. Cambió nuestra realidad. Porque eso es lo que hace Jesús cada vez que llega a un hogar, cada vez que llega a nuestro lugar de trabajo, cada vez que llega a ese lugar donde uno estudia, cada vez que llega, que uno ora por esa familia. La presencia del Señor cambia absolutamente todo, cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Fíjense que los hombres que conocían a este endemoniado, se sorprendieron, inclusive hasta se asustaron por ver su nueva naturaleza. Cuando Jesús se marcha de ese lugar, este hombre le pide, por favor, que quería ir con él. Claro, imagínense, le había cambiado la vida. Repito, ¿cómo puede ser que un hombre llegue a esa situación tremenda, ¿no? ¿A quién le había abierto su corazón? ¿Cómo puede ser que haya llegado a esa situación? Y puede ser de muchas maneras. Tal vez sea un hombre que haya estado en el ocultismo o que practicaba el ocultismo. Un hombre que por diferentes situaciones que habrá vivido en su vida no le interesó en ningún momento acercarse a Dios. Tal vez una persona rebelde. Uno no lo sabe, pero llegó a esa situación. Llegó a esa situación de tener que irse a vivir al cementerio. Tenerse que ir a vivir a los sepulcros. Tenerse que ir a convivir con la muerte diaria. Tener que convivir con estas entidades horrorosas, fuera de sí, fuera de su juicio cabal, solo, triste, odiados por muchos. Muchas veces seguramente le habrán querido quitar la vida y no pudieron. Pero Jesús tuvo compasión, porque Jesús siempre tiene compasión para con tu vida y para con la mía. Pese a que a veces somos un desastre, porque esa es la verdad. Somos un desastre. Nuestra naturaleza pecaminosa, la verdad que si el día que Él nos escogió como sus hijos, pura y exclusivamente vino a través de su gracia, de su amor y de su gracia. Sintió amor por nosotros y nos escogió. No por lo que Él veía, lo que nosotros hacíamos, porque la verdad que veníamos de una vida que muy pecaminosa, ¿no? Y sin embargo Él tuvo amor y tuvo misericordia con nosotros y nos rescató, nos vino a rescatar, nos vino a buscar para que nosotros podamos pertenecer a un reino milenario, a un reino infinito, en donde Él va a gobernar, en donde dice la palabra que no hace falta ni la luz ni la luna, no hace falta ni el sol ni la luna, porque dice que Él mismo nos va a esplandecer con su magnificencia. Él mismo va a ser la luz, Él mismo va a ser ese sol. No va a ser necesario, ¿no? Y habla que el lugar que Él tiene preparado por nosotros, el piso es de oro. O sea, lo que uno pisa, ¿no? Es de oro. Así que si el piso es de oro, imagínense lo que es. No podríamos tampoco imaginarnos el lugar. Debe ser algo bellísimo, ¿no? Uno no lo podría describir con palabras. Pero ese lugar lo tiene preparado para nosotros. Y lo tiene preparado para este hombre. Este hombre que estaba muerto, porque estaba muerto, tuvo una experiencia con Jesús y le dio vida y le dio vida eterna. Tuvo su encuentro con Él y le dio vida eterna. Lo salvó.
Fue un lugar, Jesús, fue una región totalmente dominada por el mal, pero sin embargo Jesús fue a ese lugar, tuvo compasión por el hombre y lo salvó. La misma compasión que tiene con vos y conmigo todos los días. Claro, este hombre, imagínense, ¿no? Estaba desesperado, se quería ir con él. Imaginemos esa situación, ¿no? Imaginemos a Jesús caminando, ¿no? Por nuestro trabajo, por nuestro lugar de trabajo, y uno desesperado por abrazarlo y querer ir con él, ¿no? Pero Jesús le dijo, no, le dice, no era ese tiempo. Le dijo, anda a tu casa, ¿sí? Y contá cuán grandes maravillas ha hecho el Señor con vos. En esa casa, en esa familia que seguramente en algún momento lo habrán echado, porque vieron que era una persona que obviamente no podía convivir con personas, porque ya se había convertido en un animal enajenado. Enajenado es cuando, repito, no tenés conciencia, no estás en ningún momento, eh, estás digamos, en sí. En ningún momento reconoces nada, en ningún momento ni siquiera te reconoces a vos. Está los demonios tomando posesión de tu persona. Y claro, bueno, Jesús le dijo, no, andá y volvé a tu casa, contale lo que el Señor ha hecho por vos. Así que imagínense cuando ese Señor llegó a su casa y vaya a saber la cantidad de años que habrá estado sin ver a su familia, sin ver a los suyos, y verlo de esa manera, verlo cambiado, ¿no? Qué testimonio. Y dice que se fue hasta otras ciudades a predicar el Evangelio, dice que se fue a Decápolis. Claro, su testimonio era él. Más, o sea, podía hablar de Jesús. Y no era necesario ni siquiera que pueda llegar a leer algo de la Torá, ¿no? Que existía en ese momento, ¿no? Para los judíos, la palabra de Dios, lo que viene a ser el Antiguo Testamento nuestro. No era necesario, el testimonio era él. No es necesario que abra la boca, era el testimonio. Ya la gente lo conocía como era, tuvo un encuentro con Jesús, le cambió totalmente la vida, le cambió su naturaleza, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir. Y él era un testimonio en vida, un testimonio que caminaba. Eso también lo tenemos que tomar para nosotros. Nuestra manera de vivir es un testimonio. Hay hermanos que por ahí dicen, mucho de la palabra no conozco. ¿Cómo predico? Y predica con tus testimonios, hermano. Contarle a las personas cómo Jesús cambió tu vida. Podemos contarle a la persona todas las maravillas que ha hecho el Señor con nosotros, cómo pensábamos antes, cómo pensamos ahora, cómo vivíamos antes, cómo vivimos ahora. Porque tuvimos exactamente el mismo encuentro que tuvo este hombre endemoniado, lo hemos tenido nosotros con él. Y así como le cambió la vida y su naturaleza, también nos cambió nuestra vida y nuestra naturaleza. Yo sé que hay hermanos que se han congregado y por diferentes situaciones de la vida se han apartado. Pero las trompetas están por sonar en cualquier momento, porque las señales cada vez son más fuertes, las señales cada vez se están dando, y la venida del Señor, como siempre digo, es inminente. En cualquier momento el Señor puede llevar a su pueblo. Y la manera de prepararse, la manera de prepararse es volver a Él, volver a buscar una iglesia, congregarse, volver a la fuente, volver a las raíces, volver a poder leer de su palabra, orar. Hay situaciones en la vida que nos marcan, hermanos. Vivimos en esta tierra y todo lo que pase acá no es que nos rebota, también lo vivimos. Vivimos pérdida de seres queridos, vivimos enfermedades, vivimos situaciones al límite, vivimos tristezas muy profundas, pero en medio de todo eso también está el Señor. En medio de todo eso está el Señor. Porque, ¿qué es la muerte? Dice la palabra,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Le decía a Pablo cuando Jesús resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay más muerte para nosotros, sino que hay vida eterna. Lo único que hace la muerte con nosotros es que nosotros es un umbral que cruzamos para ir a la presencia de Dios y vivir una vida eterna junto a Él. Así que los aliento, hermanos, esta palabra no solamente es para el que la escucha, sino para el que la predica. Es más, primero es para el que la predica. Y tener esa experiencia que tuvo este hombre. Volver a Dios. Volver a las raíces. Volver a aquel que nos creó. Decía David, mi embrión han visto tus ojos. O sea, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ella nos estaba formando. Porque en definitiva, una mujer dura para tener familia 9 meses, como dicen. Y la verdad que ella lo único que hace es esperar que el chico se vaya desarrollando, pero el que nos va formando es él. Y hay veces y hay situaciones que pasan que uno no entiende por qué. ¿No? El apóstol Pablo decía, ahora vemos como espejo, dice. Pero un día vamos a tener a Jesús delante de nosotros, y todas las cosas que no podemos entender las vamos a entender solamente viéndolo a Él. Porque repito, en medio de toda la angustia, en medio de toda incertidumbre, está Él. Pero tenemos que reconocerlo, que está Él, y Él nos va a dar una paz que solamente Él nos sabe dar. Porque este hombre, después de haber sufrido tanto, tuvo paz. La presencia de Jesús te trae paz. La presencia de nuestro Señor nos trae sabiduría para poder entender que hay situaciones que uno no le gustaría que pase. Pero bueno, uno ora haciéndose la voluntad de Dios, que se haga su voluntad en nuestra vida. El mismo Señor Jesús lo pasó en el huerto de Getsemaní, sabiendo que ya lo iban a venir a buscar y sabiendo por todo el dolor que iba a pasar en su cuerpo, en su carne, inclusive la crucifixión, que él sabía que iba a pasar por todo esto y le pide al Señor que